Bueno, pues hoy hacía tiempo que no hacía charla, ha pasado el verano, la última fue en julio, y bueno, retomamos de nuevo, llega el otoño y retomamos de nuevo la charla. Quiero darle las gracias a Blanca, que es la dueña de este centro de día que se llama Los Almendros, que hace posible que hoy estemos aquí, que podamos compartir este espacio. Así que muchas gracias a Blanca, y como os decía antes de empezar a grabar la charla, muchas gracias a vosotros. Bueno, el tema de la charla de hoy es la responsabilidad despide al victimismo. Parece como una canción musical, ¿verdad? Entonces, si yo digo la responsabilidad despide al victimismo, ¿alguien del público quiere decir qué le sugiere? ¿Qué le sugiere este título? ¿Alguien quiere compartir el título? ¿A qué público más? Bueno, yo diría que me sugiere que me haga cargo de mí misma. Ok. ¿Escucharon lo que dijo la compañera? Vale. A mí, antes de empezar un poco claro, porque está el victimismo y está la responsabilidad, ¿no? Entonces me gustaría empezar un poco a coger el pulso de la charla y a hacer algunas definiciones. Entonces voy a empezar primero diciendo lo que yo creo que no es la responsabilidad. La responsabilidad para mí no es una obligación, deber, no es un sacrificio, no es una carga. El victimismo para mí no es amor, no es respeto, no es libertad y no es responsabilidad. También decir que donde hay responsabilidad no puede haber victimismo, es decir, no pueden coexistir. Dicho esto, y antes de empezar a definir lo que es la responsabilidad, me gustaría hacer como una pequeña introducción. Yo en el pasado tuve un gran desorden de responsabilidad. Un desorden de responsabilidad significa que no pude liderar determinadas áreas de mi vida. Es como si yo hubiese tenido un traje, que es el traje de la responsabilidad, y ese traje tuviera agujeros. Entonces, cada vez que yo quería ocuparme de mí misma, esa capacidad de hacerlo se escapaba por esos agujeros, ¿no? Con el tiempo, a base de darme palos, aprendí que podía hacer otro traje. Y poco a poco, tengo en este momento 61 años, voy a cumplir pronto 62, ahora tengo un traje. Y tiene muy poquito agujero, tiene un par de agujeritos como cabeza de alfiler, que a veces se escapa por ahí algo. Ha sido un trabajo importante, y para mí también ha sido un trabajo de mucho aprendizaje y también de mucho dolor. Entonces, la responsabilidad para mí es un don, es una actitud que yo aprendo. O sea, cuando mi madre me trajo al mundo, no tenía la responsabilidad. O sea, la responsabilidad es algo que vamos aprendiendo. Por lo tanto, para poder saber lo que es la responsabilidad, las personas que han estado a cargo de nosotros han tenido que darnos la experiencia de la responsabilidad. Y bueno, quizá podemos ir perdiendo responsabilidad a lo largo de nuestra vida, de nuestras relaciones. También podemos ir aprendiendo y ganando y desarrollando responsabilidad. Dicho esto, voy a dar una primera definición de lo que yo entiendo por responsabilidad. Esta primera definición es una definición profunda, muy profunda. Entonces, para mí la responsabilidad es
responder total y adecuadamente a todo cuanto me rodea y a mi acto. Por lo tanto, significa un compromiso total con el todo y con mi acto. Y de ese compromiso total nace un sentimiento totalmente genuino de responsabilidad, un sentimiento de completa responsabilidad. Y de ese sentimiento ocurre algo extraordinario. Ese es el corazón, desde donde parte cualquier acción, cualquier acción. Entonces puedo definir la responsabilidad como acción consciente, acción consciente. ¿Saben el regalo que es eso? Eso significa que yo puedo tomar decisiones sobre mi vida y sobre mis relaciones y puedo poner en marcha acciones conscientes, y esa acción consciente no va a estar enfocada en los resultados, no va a estar enfocada en obtener. Bueno, esa es una. ¿Están a gustito? ¿Continúo yo o quieren participar? ¿Pasamos a la segunda definición o quieren aportar algo vosotros? Bueno, el que calla otorga. Bien, otra manera de seguir entendiendo la responsabilidad es, para mí, la responsabilidad es un atributo del amor propio. Entonces, desde este atributo del amor propio, la responsabilidad sería la respuesta consciente que yo doy, que yo hago, que yo tengo con respecto a mis actos y a todas mis relaciones, a todas mis relaciones. ¿Qué es el amor propio? Porque si es un atributo del amor propio, entonces el amor propio es ese sentimiento de gratitud y de respeto que yo tengo hacia mis actos y hacia mí. Es algo extraordinario. Entonces, desde ese sentimiento de gratitud y de respeto que yo tengo hacia mí, hacia mi persona, yo lo llevo a mis relaciones, lo llevo a relacionarme con vosotros, lo llevo a relacionarme conmigo y con el resto de mis relaciones. Yo he querido empezar la responsabilidad hablando de algo profundo. Luego ya empezaremos con los peros y los deberías. Entonces, si realmente yo respondo de una manera consciente, fíjense que ya he nombrado 2 veces conciencia. Palabras claves para definir la responsabilidad, o palabras claves que están relacionadas con la responsabilidad. Conciencia, inteligencia, compromiso y amor. Hoy vamos a hablar, o yo voy a hablar, de estas 4 palabras clave. Si yo hablara del victimismo y utilizara palabras claves para definir el victimismo, diría inconsciencia, resentimiento, pena o lástima. No puede faltar el sacrificio, el dramatismo, el chantaje emocional y la pena. Y por último, la mediocridad. La mediocridad es una palabra que, igual que el victimismo, cuando se utiliza, algunas personas no la reciben bien. Es como que el victimismo es algo
y la mediocridad. Voy a definir lo que es para mí la mediocridad. La mediocridad para mí es cuando yo me alejo de mi fuente. Al alejarme de mi fuente me limito y dejo de usar mi potencial. Respeto es un potencial. Confianza es un potencial. Humildad es un potencial. Inteligencia es un potencial. Creatividad es un potencial. Entonces fíjense que parece ser que el victimismo y la responsabilidad no van a poder encontrarse. Por eso la responsabilidad directamente despide al victimismo, que en realidad si hay responsabilidad no hay victimismo. Pero bueno, para ponerle un título así un poco musical. ¿Vale? Entonces volvemos a que la responsabilidad tiene ese atributo del amor propio, esa conciencia en la que yo, desde la gratitud, desde el respeto, tengo ese sentimiento, o sea, yo me cuido. Entonces podemos pasar a otra definición que va como uniéndose, que es que la responsabilidad es un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia me hace a mí comprender que yo soy la causa de lo que pienso, la causa de lo que siento y la causa de lo que hago. Causa como origen, como propiedad. Por lo tanto, no soy el síntoma. Entonces, aquí, en este mismo instante, despedimos al victimismo. Porque si yo realmente, a través de mi estado de conciencia y conectado a mi fuente, que es el amor propio, yo comprendo que lo que me pasa no tiene que ver, o si tiene que ver, yo tengo una responsabilidad para relacionarme con eso, fíjense dónde me coloco. O sea, me coloco en el país de la libertad. O sea, yo no soy una víctima, porque yo soy responsable. Entonces eso significa que me tengo que hacer cargo de mí. Lola se tiene que hacer cargo de Lola. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Evidentemente, para nosotros conocer la responsabilidad, hemos tenido que experimentarla, hemos tenido que tener la experiencia de que otras personas se hayan hecho responsables de nosotros. Entonces es muy importante que cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros somos vulnerables, cuando nosotros estamos en un estado que necesitamos que nos cuiden, que esos cuidadores realmente sean responsables con nosotros y practiquen con nosotros el amor propio, que practiquen con nosotros ese sentimiento de respeto y gratitud por lo que soy y por lo que tengo. Entonces, aquellas personas que por X circunstancias hemos crecido en un ambiente donde no hemos podido tener en el corto, medio y largo plazo estos cuidadores que hayan podido tener esa responsabilidad hacia nosotros, hemos crecido sin saber, sin palpar, sin sentir la grandeza de la responsabilidad. ¿Hasta ahora estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Continúo yo? ¿O alguien quiere aportar algo? Bueno, pues continúo yo. Hemos definido lo que es la responsabilidad y yo quiero decir que si yo no tengo la experiencia de la responsabilidad, no puedo hacer la práctica de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, una vez que conocemos lo que es la responsabilidad, podemos pasar a la segunda parte, que es la acción. Sin acción no hay experiencia. Sin experiencia no hay aprendizaje.
Sin aprendizaje no hay cambio. Y sin cambio estamos en el mismo lugar, girando y girando y girando. Entonces, una vez que hemos integrado o que sabemos o que tenemos la experiencia de la responsabilidad, viene la práctica, viene la acción, viene la vida. Entonces, la responsabilidad más poderosa, más genuina, la más auténtica, ¿cuál creen ustedes que es? La de hacerme cargo de mí. Una vez que yo he crecido, una vez que estoy preparado para liderar ciertas áreas de mi vida, a un niño de 12 años no se le puede dar cierta responsabilidad. A un adolescente de 18 años no se le puede dar cierta responsabilidad, pero a lo mejor a un niño de 12 años se le puede dar responsabilidad que ayude, por ejemplo, a poner la mesa en casa. O si vive en un barrio tranquilo, a sacar la basura. Es decir, que nosotros vamos relacionando con la responsabilidad a medida que vamos teniendo ciertas capacidades, cierta madurez. Entonces, yo tengo que hacerme cargo de mí. Entonces, nos encontramos con un problema, que si nosotros no hemos tenido la experiencia de sentir ese respeto por nosotros, de sentir ese sentimiento de gratitud, si nosotros no tenemos ese estado de conciencia para darnos cuenta que yo soy la causa de lo que me está pasando, de acuerdo, ahí fuera están pasando cosas y esas cosas que están pasando me están afectando, me están limitando, pero yo puedo acercarme a esas cosas o bien sintiéndome una víctima o bien tratando de ver cuál es mi parte en esa situación, cómo puedo yo liderar esa situación. Entonces, la primera responsabilidad, una vez que yo he crecido y que asumo ciertas responsabilidades. Si estoy en la universidad, tengo responsabilidades. Si estoy en el instituto, tengo responsabilidades. Si me han regalado un perrito, tengo responsabilidades. Si me han regalado una tortuga, tengo responsabilidades. Si tengo una familia, tengo responsabilidades. Entonces, es muy, muy importante hacernos cargo de nosotros. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros, ocurre algo extraordinario, que es que al conectar con esa fuente, con ese potencial, y al tener esta acción y tener experiencia, nos vamos dando cuenta que podemos superar obstáculos, que podemos hacer ensayo-error, que si hoy no hemos podido llegar a conseguir esa meta y hemos conseguido solo la mitad de la meta, podemos volver a casa, podemos tomarnos un respiro, podemos de nuevo a preparar la manera de seguir avanzando en esa dirección. La responsabilidad nos da el valor suficiente para seguir en marcha, para no detenernos. Nos detenemos para tomar un descanso, pero no nos detenemos para postergar. Entonces, ¿de qué se tiene que hacer cargo una persona? Pues de mí. Entonces podemos decir que hay tres, no me gusta decir niveles, pero bueno, podemos decir que la responsabilidad de un ser humano la puede ejercer en tres áreas. La primera área es hacia mí, o sea, qué pienso, qué siento, qué hago, qué necesito. Entonces, ¿qué siento? Si yo siento ira, la ira es mía. Yo tengo que hacerme responsable de mi ira. Yo tengo que saber cómo manejar esa ira. Yo no puedo descargar la ira con mi perro, ni puedo descargar la ira con un compañero o compañera de trabajo, ni con mi pareja si la tengo. Yo tengo que responsabilizarme de ese sentimiento, no negándolo, sino sintiéndolo plenamente. Entonces, responsabilizarnos de nuestros sentimientos no es negarlo, es sentirlo. Y tener las habilidades o las herramientas o la sabiduría necesaria para no crear un ambiente de reacción, de negatividad, de violencia. Eso es la responsabilidad con respecto a mi sentir. Y cuando mi sentir es maravilloso, lo puedo compartir. Lo puedo compartir. Lo puedo compartir con mis amigos, lo puedo compartir con mi perro. Los perros saben
cuando el dueño está contento y cuando está rabioso. Mis pensamientos, ¿qué pienso? Yo tengo que ser dueño de lo que pienso. Yo tengo que saber qué pienso. Y tengo que saber si esos pensamientos que yo estoy pensando tienen sentido, tienen propósito, tienen realismo. Si me llevan a algún sitio. Si hay algún beneficio de esos pensamientos. Y si esos pensamientos, que muchas veces esos pensamientos son irracionales, sutiles, rápidos, dramáticos, que solo hacen que repitamos esos programas automáticos a los que estamos tan acostumbrados, tenemos que responsabilizarnos de esos pensamientos. Tenemos que quedarnos con esos pensamientos. Y uno a uno, tenemos que tener una conversación con ellos. Y todos aquellos pensamientos que no son reales, que son dramáticos, que nos llevan precisamente al victimismo, tenemos que saber dónde los vamos a colocar. Esa es mi responsabilidad. Esa es la manera en que yo me relaciono conmigo y esa es la manera en que yo me relaciono con vosotros. Esa es la manera en la que yo practico amor en acción. Yo voy a comprar y he tenido un mal día y ¿con quién descargo? Con la persona que me está atendiendo. Eso no es una manera de tener responsabilidad, eso es una manera de ser víctima. Me quejo con mi gesto, me quejo con mi movimiento, me quejo con mi actitud. Y bueno, de mi conducta yo tengo que hacerme cargo de mi comportamiento. Y bueno, yo puedo reaccionar, yo puedo tener un comportamiento inadecuado, pero yo tengo que ocuparme de él. ¿Estamos interesados en cambiar nuestro comportamiento? ¿Realmente le dedicamos tiempo a ver qué pensamos? ¿Qué sentimos? Eso sería responsabilizarnos de nosotros, de nuestras necesidades. O sea, me conozco, sé lo que necesito y entonces me ocupo de mis necesidades. Vale, esa sería un área de responsabilidad. Ahora viene otra. Es decir, como yo normalmente no estoy solo, hay algunos que tenemos familia. Entonces, pues tenemos que tener responsabilidad con esos miembros de familia, con los que hemos adquirido esa responsabilidad. Si tenemos hijos, tenemos que responder de nuestros hijos y tenemos que hacerlo de una manera consciente, amorosa, respetuosa, con gratitud. Si tenemos un trabajo, bien porque somos empresarios o bien porque trabajamos para otros, tenemos que realmente cuidar de ese entorno. Si tenemos a cargo nuestros animales de compañía, tenemos que ser responsables. Entonces, este tipo de responsabilidad es más fácil, porque tiene que ver con nuestros intereses privados. Entonces, es mucho más fácil que yo cuide a mi pareja, es mía, a mi perro Tomás, que es mío, a mi, yo qué sé, pues a mi pajarita Luzarda, que es mi pajarita maravillosa. Entonces, esa responsabilidad es muy fácil, porque me aporta, me da. Pero ahora viene la tercera responsabilidad, que yo le llamo de calidad suprema. Ahora que va a venir la Navidad, el turrón supremo, los máster supremos, el cuerpo supremo. Entonces, esa responsabilidad es la responsabilidad. ¿Se acuerdan que cuando yo hice la definición de la responsabilidad, dije que era la respuesta? O sea, que es una respuesta que yo doy completamente. O sea, yo respondo total y adecuadamente a todo cuanto me rodea. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué responsabilidad tenéis vosotros? ¿Con la naturaleza? ¿Con el amor? ¿Con la violencia? ¿Con la guerra? ¿Con mi barrio? ¿Con mi sociedad? ¿Con el hambre? Esa nos cuesta más. Puede haber momentos como la Navidad que somos más solidarios y entonces podemos tener responsabilidad, esa responsabilidad humanitaria, esa responsabilidad social.
Están callados, ¿eh? Podríamos hablar de la responsabilidad desde otro plano, pero no tengo mucho interés en hablar de la responsabilidad, que la responsabilidad es ser responsable en mi trabajo. La primera responsabilidad, una vez que yo puedo hacerme cargo de mí, es responder, ocuparme, madurar en mí, para poder madurar en vosotros, para poder madurar al mundo. No voy a decir que, bueno, sí lo voy a decir, que quizás estos temas de los que estamos hablando hoy aquí, quizás serían temas que tendrían que incluirse en la educación desde muy temprana edad, enseñarnos la responsabilidad como ese atributo del amor propio, de que al cuidarme yo, nos vamos a asegurar de que os voy a cuidar a vosotros. Al cuidarme yo, está asegurado que os voy a cuidar a vosotros. Porque vosotros tomáis para mí importancia. Y porque ese verme yo y verle a vosotros crea en mí un sentimiento de generosidad. Y entonces os veo iguales. Por lo tanto, la responsabilidad también es igualdad. Me parece súper potente. Fíjese que hasta ahora no puede entrar el victimismo. No lo dejamos entrar. O sea, la responsabilidad se asegura. La responsabilidad, la práctica de la responsabilidad como acción consciente se asegura que no tenemos que llevar mochila, la mochila de la culpa, la mochila de la vergüenza, dos sentimientos que nos hacen sentirnos a veces tan asustados, tan pequeños, tan aturdidos, tan confundidos. Porque al ocuparme de mí no tengo necesidades o no le doy las necesidades que me corresponden a mí, sería quizás más adecuado a vosotros, al mundo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Podrías repetir lo de que te ves igual a otro? ¿Perdón? Cuando hablabas de que te ves igual a otro, ¿se podría repetir? Porque Sí, decía que la responsabilidad la podemos ver como humildad. Entonces, ¿cómo llego yo cómo la responsabilidad me lleva a mí a ver a la otra persona o a la humildad? Entonces decía que cuando yo me ocupo de mí, cuando yo realmente, desde ese sentimiento de respeto y de gratitud hacia los demás, cuando yo, por ejemplo, experimento la generosidad, ese sentimiento que me ayuda a ver al otro. La generosidad es ver al otro, que tiene el mismo valor y que tiene la misma importancia que yo. Ese sentimiento me conecta directamente con la igualdad. Entonces, por eso digo que la responsabilidad es igualdad. Bueno, ¿quieren que hablemos un poquito del victimismo o simplemente lo dejamos pasar? ¿Qué quiere? ¿Hablamos un poquito del victimismo? Sí. Vale, yo voy a hacer una pregunta. Ustedes, si quieren, participan, y si no, se pueden quedar en el anonimato. Entonces, en esta sala, esta tarde, ¿hay alguien aquí que se siente víctima de algo o de alguien, o que se ha sentido víctima? ¡Guau! Ya hay una mano ahí. No he podido terminar. Querría
explicarnos un poco, porque a mí me gusta más que la teoría, ¿querrías explicarnos un poco tu victimismo? Mi victimismo oscila. ¿Es musical? Consigo no sentirlo por momentos, pero me vuelve. Bueno, siento que con la práctica va disminuyendo y aumenta mi responsabilidad. Pero sí me cuesta, aunque me cuesta cada vez menos, no es algo que consiga erradicar de golpe. ¿Puedo preguntarte algo más? Sí. ¿Podrías compartir con nosotros, si quieres, cómo llegó el victimismo a tu vida? ¿Lo aprendiste de un libro o de alguna charla en YouTube? ¿Cómo llegó el victimismo a mi vida? Sí. Era muy pequeño, no me acuerdo. Desde que soy un niño. Empecé a sentir la responsabilidad aproximadamente con 32 años, empecé a entenderlo y ahora tengo 39. Entonces creo que llevo poco tiempo practicando realmente. 7 añitos practicando. Me siento más cerca, pero aún cuando me enfado es que se me conecta. Se me genera como una conexión entre el enfado, el victimismo y como va brotando un orden hasta que llega a la ira al final. Gracias. De nada. Bueno, el victimismo realmente es un... No hoy del victimismo que estamos hablando aquí, no es del victimismo al que podemos de alguna manera estar inmersos. Un atentado, un robo, un desastre de la naturaleza, no. Estamos hablando de este victimismo que se aprende en un lugar con unas personas y que la respuesta es un patrón de comportamiento disfuncional y es la respuesta que damos para sobrevivir emocionalmente. Es decir, primero, o sea, uno no, igual que cuando venimos al mundo, no venimos con la responsabilidad aquí, pero si tenemos la experiencia del amor, del respeto, también vamos a tener la experiencia de hacernos cargo de nosotros, porque va a ser una labor placentera. Pero si nosotros cuando venimos al mundo y estamos en un ambiente que por X circunstancias resulta que no somos de alguna manera atendidos como necesitamos y nuestras necesidades no son cubiertas, entonces nosotros en una primera etapa de nuestra vida somos víctimas. Podemos ser víctimas de malos tratos, podemos ser víctimas de un padre que trabaja mucho y que es una gran persona pero que no está en casa. Entonces sí conocemos el olor, el sabor, el daño del victimismo. Entonces lo vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso se mantiene en el largo tiempo, el victimismo se va convirtiendo en un modo de vida, en un estilo, en un patrón, en un comportamiento. Entonces me ha gustado mucho lo que ha compartido el compañero, ¿no? Que llega un momento que eso se empieza a hacer normal, Es decir, si yo no soy bien tratada, yo me siento rabiosa, me siento resentida. Pero si eso no lo canalizo, yo voy a seguir funcionando bajo ese patrón y va a llegar un momento que eso va a ser normal. Entonces, para conseguir cosas, para evitar cosas, voy a utilizar este sistema o este patrón de comportamiento. ¿Alguien ha levantado la mano? Habla fuerte para que te escuchen los de atrás. Entiendo, o bueno, me identifico mucho con lo que estás explicando porque justo los dos ejemplos que has nombrado yo los viví. Entonces yo he repelido, por así decirlo, he intentado durante toda mi vida eliminar el victimismo. Es decir, siempre me lo he comido sola, pero claro, lo he aprendido. Entonces probablemente lo tenga de alguna manera,
pero no me lo identifico. Ese es uno de los... Es decir, cuando hablamos de un patrón de comportamiento, significa que primero fue algo muy... una vez, 2 veces, después ese hábito, y después eso se empezó a hacer cada vez, a usarlo más, y al final se convirtió en un patrón de comportamiento. Es decir, el victimismo es un patrón de comportamiento, y la persona que padece el victimismo es la víctima. Entonces, si la víctima se identifica con una manera de relacionarse y una manera de resolver sus asuntos, no se va a dar cuenta que es víctima, no se va a dar cuenta que realmente se está haciendo la víctima, lo va a negar. ¿Por qué? Porque forma parte de ese, es el problema. Entonces, si yo soy el problema, para realmente ver que hay algo aparte del problema, yo tengo que salir del problema. Entonces, esa es la dificultad con la que nos encontramos. Por ejemplo, yo cuando trabajo con personas a las que ayudo a hacer procesos, uno de los problemas con los que nos encontramos es que, vale, identifico el victimismo, identifico que me he comportado como víctima, pero bueno, ¿y ahora qué? Es como que hay un proceso que se necesita identificar, cuantificar, para poder realmente verlo sin culpa, verlo sin vergüenza, verlo como realmente algo que ha ocurrido, algo de lo que tú en su día no tuviste escapatoria. El problema es que una vez que nosotros hemos aprendido a ser víctimas, porque a lo mejor no podíamos ir de casa, etc., etc., nosotros nos hacemos víctimas de nosotros mismos. Y entonces empezamos a crear un sistema de creencias donde hay una creencia central que, pobrecita, no puedo, no voy a llegar, no soy importante, otros sí, yo no. Y claro, una creencia, un sistema de creencias que crea una autoimagen, cuando se repite en el tiempo, coge mucha fuerza en nosotros, porque es nuestra identificación, es nuestro DNI mental y emocional. Entonces no lo vamos a soltar. Tú sabes que si vas a viajar, si no llevas el DNI o llevas el pasaporte, te vas a quedar en tu casa. Entonces, de alguna manera es un símil parecido. Es decir, llega un momento que esa es nuestra identidad. Entonces, vamos a defender nuestra identidad, aunque nuestra identidad sea disfuncional, porque es lo que conocemos, es lo que tenemos. Una vez que nos hemos hecho víctimas de nosotros mismos, que ha sido reducirnos, hacernos chiquititos o chiquititas, ¿qué es lo que hacemos? Nos convertimos en verdugos. Y entonces hacemos con los demás lo que hicieron con nosotros y lo que hemos hecho con nosotros mismos. Por eso el victimismo se convierte en un sistema cerrado, en un sistema cerrado. Por eso el victimismo no puede coexistir con la responsabilidad. Bueno, algunos saben que yo escribí un libro que se llama Sin amor propio, de la dependencia emocional a la codependencia. Yo he traído algunos libros por si alguien está interesado en llevárselo. Cuando terminemos la charla pueden pasar por aquí. Pero hay un capítulo que lo dedico al victimismo, y en la página 247 dice algo muy interesante. Dice que responsabilidad frente a victimismo, miedo a la responsabilidad y miedo al amor. Entonces dice que la víctima rechaza la responsabilidad, que a la víctima le falta madurez y que huir de la responsabilidad es rechazar el amor y la libertad, que la víctima no tolera los límites y que la víctima tiene serios problemas con la responsabilidad emocional. Los que tengan el libro y quieran pueden echarle un vistazo cuando vayan a sus casas o otro día. Entonces, si yo durante mucho tiempo tuve experiencias donde realmente me sentí víctima, me sentí no atendida, maltratada, no escuchada, no poder expresar mis sentimientos. Realmente eso fue real, eso ocurrió.
como no tuve a nadie que me guiara, como no tuve a nadie que me explicara que eso que estaba pasando no tenía que ver conmigo, que eso que estaba pasando tenía que ver con los cuidadores, incluso con las generaciones de los cuidadores, pues ¿qué hice yo? Yo lo tomé al pie de la letra. Y dice, pues yo soy una víctima, entonces ¿dónde me voy a meter yo en el sitio más chiquitito? Pero claro, ¿qué pasa? Que la víctima no es, me siento chiquitita y se encierra en una habitación para el resto de los restos de los restos. No, la víctima salimos al público. Ese es el problema, que salimos al público. Y entonces, pues, queremos que las cosas sean a nuestra manera, hacemos chantaje, me desmayo, me suicido, me marcho, dejo el trabajo, me busco a otro o a otra, me corto las venas, me llevo mi ropa, te ignoro. Y sí, hace todo eso. A lo mejor se lleva la ropa, a lo mejor te ignora y llega a la casa. Pasan 2 o 3 días y está con ese resentimiento, con esa ira. Oh, debería. Y de pronto siente que necesita ir de nuevo a la acción. Necesita ir a tocar la puerta. Hola, estoy aquí. Mira, he traído las cosas. Y además he reservado el restaurante en el que mejor te gusta. Comamos langosta. Hagamos el amor. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Alguien se identifica? Claro. Entonces, la víctima no trabaja sola. La víctima no baila sola. La víctima baila con otros, con otras. Y ahí es donde realmente nos perdemos. Perdemos energía, perdemos lucidez, perdemos creatividad, perdemos inteligencia, poder personal. Nos hacemos mediocres. Recuerden, mediocridad no es no saber idioma. Mediocridad no es no ser médico. No. Mediocridad no es trabajar de reponedor en un supermercado. No. Mediocridad es dejar de nutrirme de mi fuente. Dejar de estar conectado a mi fuente, a mi respeto, a mi lucidez, a mi claridad, a mi responsabilidad, a mi poder personal, mi poder personal. Cuando yo practico el autorrespeto, yo tengo poder personal. Cuando yo practico la humildad y digo, no, esto no lo necesito, yo practico poder personal. La responsabilidad tiene un poder extraordinario. Cuando ponemos esa acción en marcha y vamos en busca de esos objetivos, de esos compromisos que queremos, porque queremos cambiar, porque queremos mejorar, y vamos dando esos pasitos, aunque en esos pasitos tengamos dificultades y nos atasquemos, los sentimientos que nosotros experimentamos es confianza, seguridad, orgullo, sentimiento de orgullo, valor. Necesitamos valor para atravesar a veces trozos de nuestro desierto, de esos pensamientos que nos hablan en forma de no puedes, no quieres, no lo vas a conseguir. Eso es un desierto. En ese momento tú estás transitando tu cerebro, estás solamente procesando datos, no estás en la mente inteligente, no estás en la mente de la sabiduría, no estás conectando con tu potencial. La víctima baila sola. Yo todas las veces que en el pasado me he sentido víctima, ustedes no se pueden imaginar, yo podía coger y ponerme mi botella de vino, ponerme mis vasitos de vino y mi música. No se crean que me ponía música zen, no.
Yo ponía música, te quise más que a nadie, pero entonces, y podía estar horas bebiendo y escuchando aquello, y realmente yo sentía que estaba empoderada de ese sentimiento. Que viniera alguien a decirme algo, hombre, me vas a quitar a mí mi pena. Podemos llegar a hacer eso, podemos ver fotografías, podemos escuchar música, podemos volver a llamar a personas que sabemos que realmente no debemos de llamar, porque no tenemos ese sentimiento de respeto y gratitud por lo que somos y por lo que hacemos, porque nos hemos desconectado de nuestra fuente del amor propio. El amor propio, mi amor, mi respeto, mi gratitud. Así que el victimismo no funciona. El victimismo es un lastre, es un lastre, es un lastre, porque nos quita, nos debilita, nos confunde, nos quita capacidad de respuesta, nos quita visión, una visión generalizada de las posibilidades, de mis posibilidades y también de las posibilidades de los demás, Recuerden que estamos hablando que la responsabilidad más genuina, la responsabilidad más auténtica es hacernos cargo de nosotros cuando llega el momento de hacerlo. Esa es nuestra misión. Y dejar que los demás hagan lo mismo, darle a los demás el mismo privilegio. Y relacionarnos con los demás desde otra ventana. Desde un compartir, pero de un compartir verdadero. Desde una ayuda, pero verdadera, desde una solidaridad verdadera. El victimismo no es una opción. El victimismo nos está limitando como seres humanos y nos está limitando como sociedad. ¿Alguien quiere decir algo sobre el victimismo? Yo solo quería decir una cosa, que si no lo he entendido mal, el victimismo se alimenta solo de mi propio miedo. Porque eso es lo primero con lo que conecté cuando era pequeña y no recibí. Eso es. El victimismo se alimenta de ansiedad, de angustia, de nerviosismo, de incertidumbre, De duda. Claro. Okay. Es un patrón, ¿se acuerdan que había dicho que es un patrón que surge para sobrevivir emocionalmente? Pero que a tu vez te desconectas de tu parte natural emocional. Claro. Es que cuando tú estás en la inconsciencia, el victimismo es un patrón que está basado en la inconsciencia y en la reacción. Entonces, hemos dicho que la responsabilidad, las definiciones que he hecho de la responsabilidad, recuerde que hemos hablado de respuestas conscientes, hemos hablado de responder total y adecuadamente a lo que me rodea, hemos hablado de que la responsabilidad, o he hablado que la responsabilidad es un estado profundo de conciencia que me hace comprender que no soy el síntoma, que soy la causa, yo soy la causa, no es el mundo. Pero a veces es mucho más cómodo, si yo tengo que cambiar mi trabajo, si tengo que cambiar mi pareja, si tengo que cambiar mis muebles, si tengo que cambiar ciertas cosas, es más cómodo para mí utilizar el patrón de víctima porque es al que estoy acostumbrado. Entonces me quejo, me resiento, me sacrifico, hago chantaje, parece que voy a conseguir algo, vuelvo de nuevo a la casilla de entrada, pero realmente no he conseguido avanzar, no he hecho ningún cambio, pero es a lo que estoy acostumbrada. Es lo que mejor se me da. La víctima teme, por eso la víctima teme al amor, por eso al temer al amor teme a la responsabilidad. Por eso al temer a la responsabilidad, teme a la comunicación. La víctima no se comunica, la víctima reacciona. Cuando yo hablo de todo esto, no lo tomen todo o nada. ¿De acuerdo?
Es decir, hay una serie de particularidades. Entonces, a lo mejor las personas que están aquí no se identifican a lo mejor con esa intensidad. Entonces, tomen con lo que se identifique. Si no se identifican con nada, bueno, pues es una manera más de tener un poco más de conocimiento sobre la víctima y el victimismo. Sí, porque muchas veces me dicen, Lola, es que cuando hablas es como que dices, claro, victimismo, yo no lo tengo tan intenso. Bueno, no pasa nada. ¡Qué suerte! Me gustaría aportar un poco cómo vivo yo mi victimismo. Sube un poquito la voz. Gracias por la intervención. Y porque yo me considero una persona responsable, es decir, me encargo de mis hijos, soy responsable del trabajo y demás. Lo que pasa es que yo lo asocio con irresponsabilidad emocional, ¿no? Para mí no soy responsable emocionalmente. Y me ha resonado un montón lo que has comentado un poco de la infancia, de mis cuidadores, de ese sentimiento de abandono que yo tenía o de no estar atendido, ¿no? Y a día de hoy, que tengo 45 años ya, cuando entro en el victimismo, yo siento eso. Y sobre todo lo que identifico es inmadurez. Me siento muy infantil y muy inmaduro emocionalmente. Y es lo que me ocurre, ¿no? Es como puedo pensar, es que no me hacen caso, es que no me dan lo mío, es que mira tú, es que... Y culpabilizo al exterior, o sea, no me miro a mí para nada. Y siento totalmente esa pérdida de conexión conmigo, ¿no? Como tú dices, de la fuente, de mi amor propio, ¿no? Para mí, yo lo vivo así un poco. Se podría decir que el victimismo estaría dentro de ese desorden de responsabilidad que yo hablaba antes, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que viven la responsabilidad de una manera excesiva. Entonces eso también es un desequilibrio y toman responsabilidades que no le corresponden, se adelantan a las responsabilidades de los demás, Entonces eso no es una de las responsabilidades que estamos aquí hablando. Es decir, aquí estamos hablando de la responsabilidad de que yo tengo que hacerme cargo de mi responsabilidad, de mí. Y desde ahí yo puedo interactuar, como hablábamos antes, de las tres áreas, de mí, con lo que yo me he responsabilizado o con las relaciones que yo tengo, y luego, bueno, esa parte tan importante que yo creo que necesitamos nutrirla más, que es la responsabilidad humanitaria. Esa responsabilidad de cuidar algo que es de todos, algo que es de todos. Creo que necesitamos crecer en las tres áreas. Vale, ¿tú querías...? Sí, yo me identifico mucho con mi egoísmo por querer ayudar no ayudo, por ejemplo, en las áreas que es para compartir con los demás. Me digo que bueno, que no voy a hacer, que por mi vagancia no ayudo a los demás, ni en las áreas del campo, de cuidar el campo. No yo solo, sino ir con los demás a hacer una labor conjunta. Ahí me identifico muchísimo y yo creo que esa es una parte que me falta muchísimo por trabajar, ¿sabes? Porque me quedo estoy en casa, estoy bien, bueno, porque no tengo ni plantas en casa, para no responsabilizarme de cuidarlas. Entonces esa parte es la que me ha despertado ahora, ¿no? Bueno, ¿quieren un poco más de victimismo o pasamos de nuevo a la responsabilidad? Pasamos a la responsabilidad, que es como más wow, más suave, más rica. Bueno, pues ¿se acuerdan que había dicho palabras clave relacionadas con la responsabilidad? Había hablado de conciencia, había hablado de amor, he hablado de compromiso, compromiso y conciencia. Entonces, ¿qué les parece si
hablo un poquito de el papel que desempeñan los compromisos en la responsabilidad. ¿Se acuerdan que definí que el compromiso es una respuesta total que hago con lo que me rodea, con mis actos y con el resto? Y que de ahí surge un sentimiento de completa responsabilidad. Y que ese sentimiento de completa responsabilidad es el corazón, de donde parte toda acción consciente. O sea que estamos hablando de que toda acción consciente pasa por ese sentimiento de lucidez. O sea que no voy a ciega, no voy reaccionando, no voy desde la inconsciencia. Entonces los compromisos son vitales. Los compromisos son vitales en la responsabilidad. Es lo que pone la acción, que es un compromiso, algo que yo decido que necesito y entonces trazo unos objetivos. Quiero llegar ahí. Para llegar ahí necesito esto y esto y esto. Lo voy a hacer de esta y de esta manera. Entonces, para esos compromisos hay algo bellísimo. Yo esto también lo trabajo con las personas a las que acompaño y se llama renuncia consciente. Renuncia consciente. Renunciar conscientemente. Yo, por ejemplo, soy una persona irascible. ¿Vale? Por ejemplo, yo soy una persona egoísta. Yo soy una persona que utilizo el chantaje emocional. Yo soy una persona con cierta tendencia a la postergación. ¿Vale? Te he identificado. Me hago cargo de ti. Soy responsable. Invito a los compromisos. Plan de acción consciente. Y digo, bueno, pues para conseguir disminuir y poco a poco dejar marchar algo que realmente me está limitando porque está trabajando para mi mediocridad, me está impidiendo conectar con mi fuente, ¿qué es lo que hago? Renuncias conscientes. Entonces, ¿qué es una renuncia consciente? Decir, vale, pues si mi ira funciona en estas áreas, pues decir, vale, pues voy a dejar de hacer esto y esto y esto. Pero lo hago no desde el sacrificio que carga, sino dejo de hacer esto porque con esto, con lo que yo me estoy relacionando, es precisamente con lo que yo estoy generándome esa situación. Si yo quiero dejar de fumar y mis amigos, en la mayoría, son fumadores, pues a lo mejor tengo que hacer una renuncia consciente y durante las 2 primeras semanas a lo mejor no quedar con ellos. Y cuando han pasado esas 2 semanas, que yo he pasado la abstinencia, entonces puedo quedar con ellos. Si no estoy preparado, tengo que esperar una semana más. Pero esas 2 semanas o 3 que estoy yo no interactuando con mis amigos a lo que estoy acostumbrado, no digo, pobrecito de mí, ellos se lo están pasando bien, yo estoy aquí aburrido con mi vaso de agua, mascando chicle. No, sino, hey, estoy aquí, hago una renuncia consciente porque sé hacia dónde quiero llegar. Eso es poder. Eso es poder. Ese es poder del bueno. Ese es poder brutal. A través de la renuncia consciente, yo cambio mi sistema de creencia. Yo cambio esos patrones aprendidos. ¿Por qué? Porque empiezo a crear un nuevo patrón y empiezo a repetir. Repetir. ¿Qué es lo que repito? No encender el cigarrillo. La primera semana quiero encender el cigarrillo. Este patrón está tratando de liderar pero se mantiene con la renuncia consciente, apoyándose en una serie de estrategias que ha decidido para que le apoyen en esos momentos que se va a sentir solo, confundido. Entonces, sigo con el ejemplo del tabaco. La siguiente semana sigo con mi renuncia consciente, pero ya son 2 semanas. Este programa, que estaba acostumbrado a la nicotina, se está dando cuenta que no hay nicotina. Se está dando cuenta que la cosa se está poniendo peliaguda. Se está dando cuenta que poco a poco lo están dejando de alimentar. 3ª semana, todavía viene, pero ya está más débil. 4ª semana, ya está débil. 5ª semana, mucho más débil. 6ª semana. A través de mi renuncia consciente, yo he logrado crear la estructura de un nuevo hábito y conseguir dejar la nicotina. Eso lo podemos aplicar
a cualquier área de nuestra vida. Hay áreas que son más complicadas, hay áreas que necesitamos a lo mejor apoyo, asesoramiento. Renuncia consciente. El poder del compromiso, el poder de la responsabilidad. Yo quiero quitar esto de mi vida. Yo quiero traer esto a mi vida. Y para traer esto a mi vida tengo que dejar atrás esto, esto y esto y esto. Entonces recuerden, yo tengo responsabilidad porque estoy conectado con el amor propio. Recuerden el amor propio, ese sentimiento de respeto y de gratitud hacia lo que soy y hacia lo que tengo y hacia lo que tengo. Por eso se necesita conciencia. Conciencia para ir viendo qué cosas son las que se han convertido en un obstáculo en nuestra vida. ¿Las tenemos identificadas? ¿Las queremos identificar? Una vez que las hemos identificado, ¿tenemos un plan para mejorarlas? ¿O solamente decimos qué difícil es, no lo voy a conseguir, no voy a llegar, los demás sí, yo no? Porque recuerden, ahí no hay acción. Hay postergación, hay queja, hay sacrificio, hay victimismo y me alimento de eso. Hay una parte mía que está acostumbrada a eso. Y le pone. Porque es a lo que está acostumbrado. La postergación no tiene nada que ver con la renuncia consciente. La postergación viene del temor. La postergación viene una estrategia que yo utilizo para retrasar y no hacer ciertas cosas que no quiero hacer por varias razones. Una, porque no quiero que me evalúen. Yo tengo la idea de que si no hago las cosas perfectas, pues no las hago. Pero en vez de decir no lo hago, que suena, ¿qué hago? Postergo. Y entonces la postergación es un programa que te enreda. No puedo, quizás mañana, me falta esto, me falta lo otro, y tienes la vocecilla que te dice, no, pero si eso lo tenía. Dice, o sea que postergación no tiene nada que ver con renuncia consciente. Postergación tiene que ver con que yo no tengo, por las circunstancias que sea, en este momento, la suficiente confianza en mí, el suficiente valor, el suficiente anhelo para ponerme de pie y poner esa acción consciente. Quiero sacar esto de mi vida. Y igual que hemos tenido que trabajar para traerlo, hay que trabajar para sacarlo. Hay que trabajar para sacarlo. Cuando tenemos una relación de amor de cuchi-cuchi, hemos trabajado para que esa relación sea tan maravillosa. Cuando la relación ya no es tan maravillosa, tenemos que trabajar para deshacerla o mejorarla. Es decir, que hay que trabajar. El trabajo forma parte de la vida. De hecho, trabajo es acción. Podemos hacer una acción consciente o inconsciente. Recuerden que cuando hacemos acción consciente, crecemos. Cuando hacemos acciones conscientes, no crecemos, nos paramos. Programas automáticos, aburrimiento, rutina, duda. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Giro, como una noria. Pero no es fiesta, no son las fiestas del pueblo. Es tu propia fiesta emocional, es tu propia fiesta mental, donde tú giras, porque ya has decidido hace mucho tiempo que tú no puedes, que tú no sabes. Nos hemos identificado. ¿Preguntas? Responsabilidad e inteligencia. Quedan pocos minutos y no quiero irme sin tocar este palo. Inteligencia. La responsabilidad está directamente relacionada con la inteligencia. ¿De qué inteligencia hablo? No hablo de datos, no hablo de procesar datos, no. Para eso está la tecnología, para eso están los programas.
Estoy hablando de una inteligencia cuando nosotros tenemos nuestra mente serena, lúcida, cuando respondemos desde la creatividad, desde la calma mental. Entonces, cuando nuestra mente está conectada a esa inteligencia, ¿saben lo que ocurre? Que no dudamos. O sea, la acción, se pone en marcha. Pensamos algo y lo ejecutamos. Pensamos algo y lo ejecutamos. No pasa por el otro proceso. ¿Qué le pasa a la mente cuando está en duda? Cuando está confusa, cuando está bajo los efectos de la preocupación, de la duda. ¿Qué es lo que le pasa? No puede decidir. Por lo tanto, no puede elegir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos desgastamos. Estamos en la dualidad. Parece que estamos haciendo algo, pero en realidad no estamos haciendo nada. Estamos girando alrededor del cerebro pequeño. Estamos girando alrededor del cerebro de la reacción del cerebelo. La importancia, la responsabilidad está conectada a la inteligencia. Entonces, yo soy responsable de cuidar, de estar conectado a esa inteligencia. De todo esto que estoy hablando, les aseguro que no son pajaritos preñados, que son cosas que podemos experimentar en nuestro día a día. ¿Cómo podemos, por ejemplo, tener más calma mental? ¿Cómo podemos, por ejemplo, estar más conectados a nuestra inteligencia, de esta que yo hablo, a la lucidez? Volvemos a lo de antes. O sea, ¿qué pienso? ¿Qué hago yo con esos pensamientos? ¿Me he parado a ver si esos pensamientos son de todo ciertos? ¿Qué siento? ¿Cuánto tiempo hace que no siento gratitud? ¿Cuánto tiempo hace que no siento orgullo? ¿Cuánto tiempo hace que no siento agradecimiento? ¿Cuánto tiempo hace que no he hecho algo por los demás? Esa es la manera que tenemos de testarnos. Entonces, la responsabilidad se conecta con la inteligencia, y nuevamente cuando yo estoy conectada con esa mente que está serena, que está tranquila, que está consciente, que está aquí y ahora, no se trata de tener un montón de conocimientos. No estoy hablando de esos conocimientos, no estoy hablando de esos conocimientos. Estoy hablando de estar conectado con esa fuente. Entonces, yo tengo un problema y yo tengo el 90% de posibilidades de responderlo de otra manera, mucho más saludable, sin tanta reacción, sin generar tanto dramatismo. Esa es nuestra responsabilidad. Mi mente, mi mundo emocional, mi conducta, y después mi sociedad, mi barrio, mi escuela, y lo que quiera que sea con lo que nosotros estamos interactuando. Y cuando yo he adquirido ciertas responsabilidades y vienen otras cosas, no puedo seguir metiendo cosas, porque si meto cosas no tengo el tiempo suficiente para dar esa respuesta completa y adecuada. Hoy están pasando algunas cosas, a mí me lo comentan, que por ejemplo parejas pues, que han tenido niños, que ahora se han separado, o parejas que tienen niños y que no han tenido relaciones, que se encuentran con esta dificultad, que tienen niños, que quieren tener relaciones, que tienen trabajo, que sus parejas tienen niños, y que no es difícil ese pack adecuarlo. Entonces no podemos tomar responsabilidades si no tenemos ese tiempo para atenderlas, porque entonces eso se convierte en una fuente de estrés, de confusión, sobre todo de estrés, de angustia, de ansiedad. Gran parte de la ansiedad, de la angustia que vivimos el día a día, podríamos reducirla si cuando nos levantamos, por ejemplo, nos hiciéramos cargo de nosotros. A ver, oye Lola, hoy, ¿qué día vamos a tener? A ver cómo estamos, chequeando emociones, chequeando conducta,
a ver cómo te vas a portar, a ver qué le vas a regalar al mundo. No, pero ¿qué hacemos? Pelito, poquita, vestidito, que también está muy bien. No estoy en contra, yo traigo un vestidito guapo hoy. ¿Me siguen? Sí. Bueno, nos quedan 5 minutillos. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren decir algo? Incluso algo que no les haya gustado. Esto está en directo, yo me expongo. Algo que haya faltado. Cuando se callan, no sé si es que están a gusto. Están reflexivos, ¿verdad? Sí. Yo estaba pensando, conectando que la responsabilidad, en mi caso particular, cuando me he hecho cargo de mí misma, he tenido que hacer un trabajo previo de autoconocimiento y de aceptación a mí misma. Es decir, para yo ver la parte mía en los conflictos que yo he tenido o en aquellas situaciones en las que me han lastimado y en las que me he sentido víctima, he tenido como que hacer una puesta a punto, es decir, ¿cuál es mi parte? Y de momento en que, para mí, por ejemplo, el victimismo es una alarma. Cuando me siento víctima digo, ¿de qué me estoy evadiendo? ¿De qué no me estoy haciendo cargo? Entonces, ahora mismo para mí es una alarma. Claro, que han escuchado lo que ha hecho la compañera, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, cuando yo ya noto que el victimismo quiere manifestarse, digo, titu, alarma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco mi arsenal y entonces respondo pues en cada situación de una manera para no volver atrás. Pero claro, cuando nosotros no hemos hecho ese trabajo, cuando nosotros muchas veces, a mí por ejemplo, a mí me gusta hablar de mí para no, o sea, a mí en el pasado cuando me llamaban víctima me molestaba, me enfadaba y además tenía grandes conversaciones de que yo no era víctima, pero mira lo que me ha hecho porque es como, estás tan acostumbrada a eso, además víctima es como mediocridad, son palabras que tienen connotaciones negativas y es como que las rechazamos. Entonces, hasta que yo no deteste, hasta que yo no reconozca, hasta que yo no me dé cuenta que efectivamente yo he aprendido, yo no soy mala ni soy culpable, simplemente respondo a lo que he aprendido. Y a veces el aprendizaje, a algunos de nosotros, nos hace pupa y tocamos fondo. Y eso nos sirve para decir, oye, aquí en mí, no en mi madre, en mi padre, en mí, tiene que haber algo que no está funcionando. Nuestros padres han quedado atrás. ¿Qué quieres hacer tú con lo que te hicieron? ¿Qué quieres hacer tú con lo que te hicieron? Porque se puede cambiar. Entonces, cuando estamos aquí ya, la compañera ya estamos avanzados. Esto ya es, estamos rozando casi el máster. Pero cuando estamos ahí y no somos conscientes, cuando estamos con otras personas y jugamos al juego de por tu culpa, creemos que eso es la realidad. O sea, con aquello que nos identificamos, con aquello que vivimos, creemos que eso es lo normal. Entonces ese es el peligro de los programas automáticos. Ese es el peligro, que son rutinarios y no nos damos cuenta. Es como, estamos acostumbrados. De pronto nos damos un batacazo y otros se levantan diciendo, ves, el garaje, la gasolina, el coche. Entonces sigo, víctima. Pero se levanta y dice, algo estaré haciendo yo, que es lo que dice el inventario. Y yo tengo que inventariar mi conducta, no la conducta de los demás. Inventariar, por eso decía yo que la víctima huye de la responsabilidad. Pero no es porque no esté capacitada, sino porque es algo que está acostumbrada. La víctima, a través de la pena, capta nuestra atención y nosotros se la damos. ¿Pero por qué se la damos? Porque estamos acostumbrados. A la víctima no hay que ponerle oreja. Oreja no.
Es decir, si alguien me llama o yo tengo un problema, no le pongo oreja, le pongo las dos. Y le presto. Ahora, si es algo que ya se repite, no hay que ponerle oreja por dos motivos. Uno, porque tú estás contribuyendo a que esa persona siga quejándose. Y otro, porque al escuchar eso, tú te estás alimentando de eso. Estás contribuyendo al victimismo. Y cuando yo hablo de esto es como que es muy radical. ¿Cómo es que no vamos a ponerle oreja a la víctima? Bueno, pues tú ponle oreja, pero después ya sabes que tienes que bailar con ella. La víctima siempre quiere algo a cambio. Con esto voy a terminar. O sea, los víctimas, cuando salimos ahí a la calle, vamos a buscarles. Y no se olviden de que les vamos a encontrar. Porque tenemos un gran radar. Y siempre encontramos la horma de nuestros zapatos. Y ya saben el juego. Si tú me das, yo te doy. Estamos en el rollito especial, las relaciones especiales. Oye, es que te he dado y tú no me has dado. Hombre, es que entonces ya no hay tú me das y yo te doy. Oye, ¿y lo que yo te di? Ya empieza el vals. Así que si ustedes quieren tener víctimas en su vida, pueden hacerlo, pero por favor, cojan la responsabilidad de no quejarse, cómanselo con papas o con espagueti. Decimos papa porque estamos en Canarias, pues papa, me iba a decir papa bonita, ¿no? Que se enfadan los canariones, que las papas bonitas de Tenerife. Bueno, pues, ¿algo más? Bueno, pues vamos a ir cerrando la charla. Nuestra próxima charla será aquí, va a ser a finales de enero. La manera en avisarles es la de esta. Yo voy mandando pues a gente que tengo contacto, esa gente se lo manda a otro, otros se lo mandan a otro y los que quieren vienen. Quiero darles las gracias por haber venido y me encantaría que nos aplaudiéramos. Gracias.